es ya sea aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Todos estos lo que van a hacer es que el flujo de la sangre que normalmente debe ir, ¿sí?, hacia la circulación sistémica, pues va a sufrir de alguna manera o una obstrucción, o si el ventrículo no se contrae adecuadamente, pues no va a expulsar la cantidad de sangre que debe. El resultado es que ustedes van a tener, ¿sí?, aumento de volumen en la aurícula izquierda finalmente, ya sea aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Finalmente, en lo que va a repercutir es un aumento a nivel en la presión y en el volumen de la aurícula izquierda, ¿sí? Y entonces este aumento de presión, lo que va a pasar es que esta presión se va a ejercer sobre las arterias pulmonares, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue de las arterias pulmonares? Pues vean ustedes, ¿sí? Aquí están las 4 arterias pulmonares que llegan, perdón, venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, ¿sí? Y entonces, ya sea el daño donde sea, repercute aquí. Y entonces, cuando aquí se acumula por el aumento de la presión y se acumula mayor volumen, entonces esto se va a ir hacia, hacia, hacia atrás. ¿Hacia dónde? Bueno, pues de donde viene la sangre que proviene del pulmón, ¿verdad? Entonces, que son las venas pulmonares, y entonces hacia allá va a haber aumento en la presión, ¿sí? ¿Y dónde va a repercutir? Bueno, pues va a repercutir, vean ustedes, va a repercutir finalmente aquí, ¿sí? Y vean ustedes, entonces en azul ponemos la sangre insaturada, en rojo la sangre saturada. Y donde se realiza este intercambio de gases llamado hematosis, justamente a este nivel. Y habíamos dicho que la sangre insaturada tiene una gran cantidad de CO2 y poca cantidad de oxígeno. ¿Sí? Este es el producto del desecho del metabolismo de los órganos. Y entonces el CO2 se intercambia, ¿verdad? Aquí hay mucho CO2, aquí hay poco CO2, el CO2 se va para acá. Acuérdense. CO2 se intercambia con CO2. Oxígeno se intercambia con oxígeno, ¿sí? En ocasiones está muy aumentado el CO2 y nosotros le ponemos oxígeno pensando que eso es lo adecuado. No, no. Si hay mucho CO2, hay que extraer el CO2, ¿sí? Y al revés, aquí hay poco oxígeno y en cambio aquí hay una buena cantidad de oxígeno, entonces esta sangre se satura y ya saturada pasa para acá. Pero, ¿de dónde viene esta sangre? Esta sangre viene de la sangre que el ventrículo derecho, ¿sí?, ejerce a través de la arteria pulmonar. En este caso es el tronco de la arteria pulmonar. Esta sería la arteria pulmonar izquierda. Y vean ustedes, entonces, este flujo, ¿sí?, va a ser cada vez más pequeño, ¿sí? Y hasta que llegue a este nivel, donde se junta el alveolo, ¿sí?, el capilar venoso y el capilar arterial. Entonces, veno, capilar, pulmonar, ¿de acuerdo? Y bueno, la presión se vino para acá, y entonces, pero el ventrículo derecho está ejerciendo presión para acá, ¿sí? Para acá. Entonces, lo que sucede es que aquí se aumenta la presión y entonces la presión se va a ejercer. ¿Y esto qué es? La presión se va a ejercer. A ver, ¿qué sigue? Sí, la presión se va a ejercer. Sobre las venas pulmonares. Así es, pero ¿por qué puse la aorta? Bien, está bien. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Y claro, y eso lo que hace es que al haber paso de plasma
hacia el intersticio pulmonar e incluso puede ir hasta el alveolo. Cuando va al alveolo, entonces va a producir esputo hemoclórico. Pero las manifestaciones son disnea, ortopnea, disnea paroxística, tos, expectoración y esputo hemoclórico. Cuando su paciente les diga a ustedes, doctor, doctora, yo vengo con usted a consulta porque me falta el aire, entonces ustedes aquí ponen. Y ya saben por dónde se van a ir y qué es lo que van a preguntar. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esa manera la historia clínica es más sencilla porque ustedes saben de qué se está tratando, ¿sí? De que hay hipertensión venocapilar pulmonar y entonces posiblemente la disnea sea una manifestación de esto. Posiblemente, porque también podría ser ventilatoria. Pero si reúne todas estas características, pues eso es muy probable que sea esto. A esto también muchos médicos y muchos libros le llaman insuficiencia cardíaca izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Y bien, entonces está el ventrículo izquierdo atrás y el cuadro clínico sería así. Es una persona que no puede estar acostada, es una persona que está utilizando los músculos accesorios de la respiración, ¿sí? Entonces se le notan, está medio gordito esto, pero bueno, se ve aquí, tendría tiraje intercostal, le llaman, ¿no? ¿Sí? Entonces, y claro, si la disnea es muy importante, pues el paciente habitualmente tiene cara de angustia, ¿sí? Tiene cara de angustia. Entonces, esta es la hipertensión venocapilar pulmonar y se puede manifestar clínicamente, pero también se puede manifestar radiográficamente, que esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, ¿sí? Pero fíjense ustedes, ¿qué sucede si ustedes tienen un problema en cualquier parte del ventrículo izquierdo, de la aorta, de la válvula aórtica, de la válvula mitral, un mixoma, etcétera? Entonces, ustedes van a tener, ¿sí? Que este flujo que normalmente viene así, ¿sí? De cavidades anteriores, también llamadas derechas, ¿sí? Y luego que va, y luego que se oxigena, y que normalmente el CO2 pasa para acá, el oxígeno para acá, la sangre se satura, y llega sangre saturada a la tumba. Pero si hay un problema a este nivel, ¿sí? Entonces, la sangre se va a detener aquí, se va a detener aquí, 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 y tomando el ejemplo de una, como dijimos, la presión va a venir para acá, el ventrículo derecho va a ejercer su presión para acá, y entonces inicialmente lo que va a haber es extravasación, ¿sí? Puede ser líquido o incluso puede haber elementos formes al intersticio y luego en ocasiones al alveolo. Hasta ahí llegamos. Esto se llama hipertensión venocapilar pulmonar, disnea, ortopnea, disnea paroxística, tos, expectoración y en ocasiones esputo hemoclórico, ¿sí? Pero ¿qué sucede si esto se prolonga mucho tiempo? Entonces la presión dice, ok, ya vencí aquí, ya este cristiano está pero bien disneico y a veces hasta se le oyen estertores bien importantes porque le lleno de líquido aquí, ¿verdad? Y entonces él va compensando y entonces la presión, ¿sí? Se va yendo hacia el lado derecho, que en realidad es posterior, pero se va recorriendo para allá, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con este volumen que se va recorriendo para acá? Aumenta la presión en la arteria pulmonar. Eso se llama hipertensión arterial pulmonar, ¿de acuerdo? Y si aumenta la presión en la arteria pulmonar, ¿qué sucede en el ventrículo derecho? Pues el ventrículo derecho no puede exprimirse adecuadamente y todo el volumen que necesita enviarlo para allá.
Y entonces, ¿qué le pasa al volumen remanente que no pudo pasar para allá? Pues se queda aquí. ¿Y de aquí a dónde se va? Pues se pasa a la aurícula derecha. ¿Y de la aurícula derecha a dónde se va? A la vena cava superior, a la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Es porque tiene hipertensión venosa sistémica. ¿Por qué le digo, mande Antonio? Doctor, en ese momento en el que se produce la insuficiencia derecha, el paciente presenta como un alivio de los síntomas, ¿verdad? ¿O no? ¿Presenta una qué, perdón? Como un alivio de los síntomas. Ah, ok. Bueno, de hecho, desde que va compensando desde a nivel alveolo capilar, desde ahí, desde que va comenzando, exactamente, compensa las manifestaciones clínicas, ¿sí? No compensa el padecimiento en sí, porque el padecimiento sigue avanzando, pero efectivamente, por un tiempito, ¿sí? Alivia un poco los síntomas porque ya no hay tanta paso de tanta extravasación hacia el intersticio y hacia el alveolo. Entonces, alivia temporalmente muy bien las manifestaciones de hipertensión venocapilar pulmonar, pero en lugar de eso aparecen manifestaciones de hipertensión venosa sistémica que muchas personas denominan como insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y cuáles son estas? Bueno, pues la ingurgitación yugular, hepatomegalia, este es porque el flujo se va hacia la vena cava, no se va, sino que el flujo de la vena cava superior no, no corre libremente como debe hacia el corazón anterior o derecho, y entonces ingurgita. Luego en la vena cava inferior, pues hay hepatomegalia, y si tú le aprietas a este hígado, tú ves que la ingurgitación es más aparente. Esto quiere decir que hay una relación hemodinámica entre la ingurgitación yugular y la hepatomegalia, y se llama reflujo hepatoyugular, ¿sí? Este es un dato importante donde dicen, ok, esto y esto es por lo mismo, porque cuando yo aprieto aquí, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que impido, ¿sí? Todavía más el flujo de la sangre en este órgano y se va a hacer más aparente acá. Reflujo hepatoyugular. Este es un signo importante, es un signo mayor de insuficiencia cardíaca. Ya vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Y bueno, puede haber líquido de ascitis con el tiempo porque primero hay edema de miembros inferiores que puede ser ascendente. Empieza en los pies y luego tobillos, y luego piernas y luego muslos y puede llegar a tener edema escrotal y líquido de ascitis. ¿De acuerdo? Todo esto se explora. Todo esto se explora. ¿De acuerdo? Todo esto se explora. Y son manifestaciones de hipertensión venosa sistémica. Díganme ustedes en base a este dibujo, ¿por qué no todos los casos son por insuficiencia cardíaca derecha? O sea, insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué quiere decir? ¿Quién está fallando? El ventrículo derecho. Claro, claro, Antonio, así es. Pero este problema, ¿de dónde se origina? Este problema se origina muy frecuentemente del lado izquierdo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una doble lesión mitral y entonces la sangre no pasa y se regresa y entonces aumenta el volumen aquí, aumenta el tamaño, aumenta la presión, se va para acá, se va para acá, se va para acá, y si no diagnostico y trato en forma temprana, entonces empieza a compensar esto, ¿sí? Y se empieza a ir la presión para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y va a originar todas estas manifestaciones.
todas estas manifestaciones. Pero ¿en dónde se originó el problema? El problema se originó en las cavidades posteriores o izquierdas, ¿de acuerdo? Entonces, insuficiencia, para que fuera insuficiencia cardíaca, si fuéramos puristas, ¿dónde tendría que ser el daño? Antonio, ya lo dijiste, ¿no? Para insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. No, la derecha. En la válvula auriculoventricular. Bueno, en cualquier parte, pero del ventrículo, perdón, de las Cierto. cavidades derechas. Pero todo esto se originó acá, ¿sí? Entonces no es insuficiencia cardíaca derecha. Sería insuficiencia cardíaca si tuvieras, por ejemplo, un infarto aquí, en el ventrículo derecho, y esto te originara estas manifestaciones. Entonces sí sería insuficiencia cardíaca derecha. Pero aquí en realidad, ¿sí? Es hipertensión venosa sistémica, porque desde el punto de vista fisiopatológico se originó acá. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes ya tienen ahora manera, ya tienen manera de determinar, ¿sí? Que una persona, ok, primero dicen, ¿por qué viene a consulta usted, don Jeremías? Ah, pues mire, doctora, mire, doctor, lo que pasa es que tengo un tiempo para acá que me fatigo muy fácilmente cuando voy caminando. O sea, fatiga quiere decir que le falta el aire, o que se cansa, o que sí, no, sí, me falta el aire, y eso no le pasaba antes, no, no, ¿hace cuánto le comenzó? No, pues hace como unos 6 meses. Ah, ok. Entonces ya ustedes preguntan, ok, oiga, ¿y esa disnea se presenta cuando usted hace qué tipo de actividad? No, pues yo soy agricultor, doctora. Y pues yo, bueno, tengo una parcela y yo hago todo. Yo taspano, yo uso el wingo, yo uso, sí, hago todo, ¿sí? Y bien, bien, tengo 54 años, pero pues bueno, estaba fuerte, pues, ¿sí? Pero resulta que, pues ya no, ahora me falta el aire. ¿Desde cuándo le falta el aire? No, pues 6 meses, y entonces ya establecen ustedes si la disnea fue progresiva, y si ahora es si era de grandes esfuerzos, y ahora es de pequeños esfuerzos, en fin, ¿verdad? Y entonces, ok, oiga, y ah, después ya le comentan, oiga, y ¿a usted se le hinchan los pies? Ah, ok. No, sí se me hinchan los pies. Entonces ya cambió para acá. Edema de miembros inferiores. ¿El edema de miembros inferiores siempre es por insuficiencia cardíaca? Claro que no, ¿verdad? Hay muchas señoras que después de 8 o 9 embarazos, pues tienen insuficiencia venosa de miembros inferiores y se hinchan de los sesos. Pero bueno, pero puede ser un dato de hipertensión venosa sistémica. Si don Jeremías tiene manifestaciones de hipertensión venocapilar pulmonar, bueno, pues a la revisión vamos a buscar todo esto. Todo esto se revisa, ¿de acuerdo? Y la ingurgitación yugular, la ingurgitación yugular, pues vean esta paciente, aquí vean qué aparente es la ingurgitación yugular, ¿sí? ¿Verdad? Y luego, pues la hepatomegalia se mide aquí, ¿sí? ¿Sobre qué línea se mide la hepatomegalia? Bueno, pues la hepatomegalia se determina de acuerdo a 3 líneas convencionales.
¿Qué líneas son esas? Así cuando dicen, a ver, busca hepatomegalia. Ah, ok, tiene 8, 8, 12 sobre líneas convencionales. ¿De qué están hablando? Una es sobre la medio clavicular. Ah, esa sería una. ¿Y la otra? A ver, es que no puedo. Esta negocio. Esta sería una línea. La medio clavicular sería ¿dónde está la clavícula? Ahí está. Más o menos, esta sería la media clavicular, ¿sí? Y esta de acá sería ahí sería. Entonces sería tres líneas convencionales, ¿sí? Esta que es esternal, medio clavicular y axilar anterior. Cuando ustedes dicen que cuando ustedes dicen que están, siempre se me atora esta negocio. ¿Sí? Cuando ustedes dicen que una persona tiene hepatomegalia sobre líneas convencionales, las líneas convencionales son aquí, que es, sí, a nivel de esternón, medio clavicular, axilar anterior. Y ahí es como ustedes están midiendo la hepatomegalia. ¿Ok? ¿Sí? Y luego, bueno, el edema de miembros inferiores. ¿Sí? El edema de miembros inferiores que puede ser ascendente, puede ser de tobillos, puede ser de pies, de tobillos, de piernas, de muslos. Se puede ir en los hombres hasta el escroto y puede haber hasta el líquido de asitis. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las manifestaciones de este, hipertensión venosa sistémica, también llamadas de hipertensión, insuficiencia cardíaca derecha o hipertensión venosa sistémica. ¿Sí? Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo determinan ustedes que una persona
tiene ingurgitación yugular. Bueno, pues entonces aquí están las clavículas. Aquí está la clavícula. Lo tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces lo que ustedes van a hacer es ver si, vamos a ponerla en azul, porque en azul es la vena. Entonces, si la ingurgitación yugular se aprecia aquí. Entonces, este es grado 1. ¿En qué nos basamos? En la clavícula y en el externo, cleido, externo, cleido, mastoideo. ¿Sí? Entonces, si sobrepasa aquí, ¿sí? Pero no, vamos a hacer muy grande. Entonces, quedamos en que este es el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Estoy poniendo al revés. Externo. Ahora sí. ¿Sí? Lo estaba poniendo al revés. Entonces, si esto sale aquí, esto sale aquí, entonces, grado 1, ¿sí? Sobrepasa apenas, ¿sí? Aquí, la clavícula. Luego, si se va para acá, ¿sí? Pero no sobrepasa el borde anterior del esternocleidomastoideo, entonces es grado 2. Si lo encuentran ustedes dentro del esternocleidomastoideo, es grado 3. Y si sobrepasa el borde posterior, es grado 4. ¿Sí? Entonces esa es la manera de determinar en forma objetiva la ingurgitación yugular, ¿no? Ok, muy bien. Ok, entonces la hepatomegalia, pues ya saben ustedes, la hepatomegalia, aquí la persona. ¿Sí? Y entonces, aquí viene esto. Y aquí. ¿Sí? Entonces, normalmente no debe sobrepasar. ¿Sí? Y entonces ustedes van a medir si esta persona tiene hepatomegalia. Entonces ustedes van a medir. ¿La van a medir? ¿Dónde? La van a medir. Aquí. ¿Sí? Esta es external, medio clavicular y axilar anterior. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿de acuerdo? Bien. Con eso nosotros decimos que ya tenemos, ¿sí? Los dos primeros capítulos para poder ustedes acceder con un paciente. Ya saben qué preguntar, ya saben por dónde se van. ¿De qué depende que ustedes aprendan y lo puedan hacer con mayor celeridad? Y pues lo que uno siempre quiere es que el paciente no se dé cuenta que uno duda o que no sabe qué hacer. Bueno, pues esto solamente se logra haciéndolo frecuentemente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, desafortunadamente, pues, parece ser que lo de las clínicas se va a retardar un poquito, ¿verdad? Porque de repente nos habían dicho que sí, pero acuérdense ustedes que si ustedes van a venir a mi casa y los manda, por ejemplo, dicen, ¿saben qué? ¿Sabe qué, doc? Miralis, que es la jefe de grupo, ya nos dio permiso de ir a su casa. ¿Mm? Entonces, Miralis es la universidad, la Facultad de Medicina, y mi casa es el hospital. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Nada más que la tengo bien sucia. Déjenme limpio la casa, y entonces sí. ¿Verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que no es que yo, escuela, yo, universidad, diga, sí, ya, sino que el hospital tiene que decir, sí, ya. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Ya bajó el número de pacientes hospitalizados de COVID. Ya tengo menos áreas COVID. Ya volví a reconvertir las áreas COVID, ya son otra vez para cardiología, para... Ay, ¿qué no tenías? No, las tuve que pasar a pacientes COVID. Entonces, prácticamente, ahí entonces, ¿qué están haciendo los cardiólogos? Pues los pasé también al área COVID. ¿Cómo? Sí, ni modo. O sea, todo el mundo tiene que entrarle ahí, pues. Y el hemólogo también. ¿Sí? La hematóloga también. ¿Sí? Entonces, de repente, por ejemplo, yo hablaba, les digo hematóloga porque la doctora Páez, ustedes no llevaron hematología con la doctora Páez, ¿verdad? No, doctor, pero sí la conocemos. Sí, ¿verdad? Es una señora de un lenguaje sumamente florido, ¿verdad? Y bueno, ella me dice que ella estuvo a cargo del área COVID un tiempo, que se fueron rotando, y entonces me dijo que lo más difícil para ella, porque le tocó una época muy dura, lo más difícil para ella fue decidir quién a quién se le ponía ventilador y a quién no. Entonces, y ya ven que ella es de carácter muy fuerte y siempre está bromeando, ahí sí la vi afectada por eso, ¿no? Entonces, entonces esa es la cosa, ¿no? Por eso es, ojalá, ¿de qué depende que la pandemia se controle? Pues depende mucho de la población, pues, ¿sí? Depende mucho de la población, ¿verdad? Esas reuniones multitudinarias como la que hubo en Baja California, en Rosarito, pues es inexplicable. Pues, o sea, necesitas dinero, está bien, pero es inexplicable. ¿Sí? Entonces, bien, muy bien. Jóvenes, los voy a dejar porque voy a entrar ya al ratito a la comisión mixta. Este fin de semana prometo solemnemente que les arreglo la plataforma para que ya todos esos trabajos que tienen listos para meter, pues metan. ¿Ok? Y aparte ahí ya les voy a poner lo que siempre se tiene que hacer desde el principio. El programa. Cómo se va a hacer el programa y recordarles cómo se va a calificar,
para que tengan. ¿No? Yo estoy tomando en cuenta ya que va a ser presencial, por eso estoy poniendo calificaciones de clínica. Pero bueno, Dios dirá. ¿Ok? Ándale pues, nos vemos mañana. Mañana es sábado, ¿verdad? El lunes, doctor. Entonces el lunes vamos a ver una manifestación clínica que es importantísima, que es dolor torácico, que ni es dolor ni es torácico, pero le denominamos dolor torácico. Bueno, puede ser dolor y puede ser torácico frecuentemente, pero no siempre. ¿De acuerdo? Entonces, el lunes y bueno, pues este fin de semana a lo mejor sí tienen que trabajar un poquito metiendo sus trabajos ahí. ¿De acuerdo? Si hay duda, me pongo de acuerdo con Miralis para que sepan cuáles son todos los que quedaron pendientes. ¿Ok? Bueno, los dejo. Desayunen sabroso. Bye. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Adiós, Nos vemos, doctor. doctor.